Equipo Bamarti Competición. Un equipo técnico y humano con una ya larga trayectoria a sus espaldas y una nada despreciable cosecha de resultados. Como en toda empresa que se precie, y el funcionamiento de nuestro equipo es muy similar al de una empresa seria y competitiva, tiene que haber una serie de responsables que se encarguen de llevar el barco a buen puerto, un equipo técnico y una serie de personas que apuesten económicamente por el proyecto. En nuestro caso, hemos tenido la suerte de que sean empresas de la talla de Promotora Bamarti, Open Estrada, 1AN, Promotora Matimán, Pizarras Paino, Hierros Diego, Mucarce, MC Fotos, Ritter Rotulación, Industrias J. Cerviño, Estradense de Calefacción. Gracias a una conjunción perfecta entre lo técnico, lo humano y, como no, lo económico, hemos podido alcanzar una nada despreciable segunda plaza en el Campeonato Gallego de Rallys, a pesar del cambio de vehículo a mitad de temporada, con el razonable periodo de adaptación que ello conlleva. Empezamos la temporada con el Mitsubishi en el Rally do Cocido, donde tuvimos que abandonar por problemas con los diferenciales. En el mes de abril, en el Rally Sur do Condado, quedamos en un luchado tercer puesto, debido a importantes problemas mecánicos. El siguiente, el Rally del Albariño, con más de 100 inscritos y nuestra posición segunda en una polémica clasificación general. Luctuoso Rally el de Narón, en el que apenas nos dio tiempo de calentar nuestro nuevo Peugeot 306. En el mes de julio participamos en el Rally Baixa Limia, quedando en un meritorio primer puesto, por encima de 114 participantes, a pesar de que aquí sí estrenamos la nueva montura. La siguiente cita, el Rally Botafumeiro, celebrado en el mes de noviembre, nos valió una segunda posición tras Manuel Senra. El Rally de Noia supuso nuestra segunda victoria de la temporada y el subcampeonato gallego de rallies a falta de una prueba. El Campeonato de España de Rallys de Tierra, un nuevo reto para nuestro equipo. El Rally da Castaña, celebrado en Agudiña, Ourense, en el que participamos con el Mitsubishi Lancer Evo 6, fue nuestro debut en este tipo de pruebas, del que salimos muy bien librados con una octava plaza. Rally de Lugo, última prueba del campeonato. Ya con todo decidido, nos encaramamos en la segunda posición del cajón. Como equipo querido y mimado, tanto por la afición como por los medios, intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, corresponder a esas atenciones mediante nuestra página web, completa y actualizada, nuestra tienda, en la que se pueden adquirir diversos artículos con la publicidad de nuestro equipo, nuestro club de socios, una exhibición anual en la que participan aficionados, patrocinadores y prensa, y en la que ofrecemos concursos y un amplio abanico de actividades a todos aquellos que nos apoyan y nos siguen carrera a carrera, año tras año, y a los que damos infinitas gracias. Gracias a todos.